Bien, cuando hablamos de electrónica, vamos a trabajar siempre con dos tipos de señales. Cuando hablo de electrónica en general, tenemos señales analógicas y señales digitales. Las señales analógicas son cantidades que varían en el tiempo de forma continua. Aquí podemos observar la representación de una señal analógica y cómo se la observaría en un dispositivo que permite el gráfico de dicha señal, como por ejemplo un osciloscopio. Entonces se observa de esta forma. ¿Sí? Es una señal cuyos valores varían de forma continua en el tiempo. ¿Okay? Algunos ejemplos que podemos encontrar de señales analógicas. Ejemplos o donde puedo encontrar una señal analógica. Este tipo de señales por ejemplo pueden ser una señal de temperatura, ¿sí? Señal analógica de temperatura. También podemos tener una señal analógica de presión. Por ejemplo, también podemos tener una señal analógica de altura, ¿sí? Entonces, ¿qué me representan esas señales analógicas? Esas señales analógicas lo que me representan son señales físicas, ¿sí? Señales físicas, ¿ok? Es decir, señales que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿sí? Señales físicas como presión, temperatura, altura, etcétera, ¿sí? ¿Ok? ¿Y por qué se le conoce como señal analógica ese tipo de señales físicas? Porque hay que convertirlas, ¿sí? Ya sea llevarlas ya sea a voltaje, ¿sí? O también a corriente, ¿sí? A una de esas dos variables hay que llevarlas, a voltaje o corriente, y deben tener la misma forma, es decir, si la llevo a voltaje, si llevo a voltaje una señal de temperatura, debe tener la misma forma que la señal de temperatura, es decir, deben ser proporcionales, ¿sí? Esto se lo consigue mediante lo que se conoce como transductores, mediante transductores. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un transductor? El transductor hace un cambio de energía, ¿sí? Cambia una energía que está en una forma, la cambia hacia otra energía. Por ejemplo, un transductor para temperatura, para llevar el valor de temperatura a un valor de voltaje corriente, ¿sí? Tenemos sensores de temperaturas, ¿sí? Los sensores de temperaturas llevan el valor de la temperatura que está en el ambiente lo llevan hacia una señal de voltaje. Entonces ahí tenemos un ejemplo de transductor de temperatura. Entonces así es como obtenemos o como se pueden observar las señales analógicas, ¿sí? ¿Ok? Y este sería un gráfico de una señal analógica, ¿sí? El gráfico de voltaje versus el tiempo. Tenemos también lo que es una señal digital, ¿sí? Las señales digitales, en cambio,
varían su valor, ¿sí? en pasos discretos a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces su gráfica se ve de esta forma como rectángulos porque los valores varían en pasos discretos en función del tiempo, ¿sí? Ahí tenemos una señal digital, ¿ok? Entonces, ¿cómo se interpreta esta señal digital? Pues aquí lo que está, estas líneas horizontales por encima, si vienen a ser el 1, 1 y lo que está abajo, 0. Entonces aquí tengo 0, 1, pero acá también tengo un 0, y aquí luego sube y es un 1, ¿sí? ¿Por qué ceros y unos? Porque recordemos que las señales digitales son señales binarias, es decir, manejan solamente ceros y unos, ¿sí? Ceros y unos, ¿ok? En cambio, una señal analógica no solamente maneja dos estados, como lo hace la señal digital. La señal digital solamente trabaja con dos estados, 0 y 1, o con valores binarios, ceros y unos. En cambio, una señal analógica no trabaja solamente con los valores, trabaja con más valores. Por ejemplo, aquí en este punto, sí, puedo que yo aquí tenga un valor de 4 voltios. Y por acá, por ejemplo, puede que tenga un valor de 2 voltios. Entonces, cada punto de la señal analógica puede tomar cualquier valor. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre una señal analógica y una señal digital, ¿sí? Las señales digitales, recordemos que solamente trabajan con los valores, con valores binarios, ceros y unos. Ahora, veamos. Un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñada para manipular cantidades físicas o información que estén representados en formato digital. ¿Qué quiere esto decir? Que un sistema digital solo maneja datos digitales. Un sistema digital solo maneja datos digitales, ¿sí? En cambio, un sistema analógico, ¿sí?, contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. Es decir, un sistema analógico en cambio maneja señales analógicas, solamente señales analógicas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo ingresar una señal analógica directamente a un sistema digital. No, porque voy a obtener falsas lecturas y también falsos resultados, ¿sí? Conclusión, una señal analógica no puede ingresar directamente a un sistema digital. Asimismo, una señal digital no puede ingresar directamente a un sistema analógico por el mismo problema. Se tienen lecturas falsas y obviamente resultados erróneos. ¿Ok? Bien. Ventajas de los sistemas digitales. Son más fáciles de diseñar. Hay más facilidad de almacenar información. Hay un control, ¿sí?, un control mejor de precisión y exactitud. Programación también para la operación. También algo importante, el ruido en los sistemas digitales afecta en forma mínima.
el ruido son señales no deseadas que se suman o se inyectan también en el sistema con el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es una señal de ruido? Una señal de ruido es más que esto que está aquí. O sea, es una señal no deseada que se suma en el sistema. ¿Sí? Del ruido ningún sistema se puede librar, pero sí lo puede minimizar. El ruido está en todas partes, pero lo que hay que conseguir es manipularlo y reducir sus efectos. Entonces, en los sistemas analógicos es difícil minimizar el ruido, ¿sí? Es un poco difícil minimizarlo. ¿Por qué? Porque el ruido me puede distorsionar mi señal analógica, es decir, le hace perder la forma. Por ejemplo, si aquí tengo mi señal analógica de esta forma, y si le ingresa ruido, entonces el ruido fíjense cómo el ruido puede distorsionar la señal, es decir, no se puede identificar cómo es la forma de la señal. Sin embargo, en un sistema digital, como el que está aquí, en un sistema digital así se le ingrese ruido, se puede identificar tranquilamente cuál es el 0 y cuál es el 1, ¿sí? Porque recordemos, lo que está abajo es el 0 y lo que está arriba es el 1, ¿sí? Entonces, aún la señal digital teniendo ruido, se puede identificar los ceros y los unos, es decir, extraer datos. Bien, ahora, los sistemas analógicos y digitales sí pueden coexistir, es decir, puedo enviar señal analógica también a un sistema digital, pero para eso se debe tener una interfaz, es decir, un sistemita que permita transformar mi señal analógica a señal digital. ¿Sí? Ok. Ese sistemita que permite transformar señal analógica en digital es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos las señales son de naturaleza analógica, ¿sí? Son de naturaleza analógica. Entonces para poder llevar mi señal analógica a digital, debo hacerla pasar por lo que se conoce como convertidor analógico a digital,
¿sí? Un convertidor analógico a digital me permite transformar mi señal analógica en digital, ¿sí? Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene la electrónica digital, ¿sí? Es decir, convertir las entradas analógicas a digitales. Porque hay a veces cierta pérdida de información en la conversión. Por eso es que los conversores analógicos a digitales, mientras sea mayor la resolución que manejen, es mejor. Entonces, aquí tenemos un diagrama de bloques, ¿sí? Que indica la forma en la que opera la electrónica digital, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una temperatura analógica, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un dato de temperatura, ¿sí? Lo pasamos por un dispositivo de medición para que me dé el valor de la temperatura. Entonces aquí tendría que sé que ingresa un dato de temperatura. Entonces la salida de este dispositivo de medición me da en voltios, ¿sí? Es decir, en una de las variables eléctricas, en este caso voltios. Bien, ahora esta salida analógica se le hace pasar por un convertidor analógico digital, ¿sí? Por lo tanto, aquí en la salida de este bloque ADC, de este convertidor ADC, ¿sí? esta salida ya es digital, ¿sí? La salida del convertidor ADC ya es una salida digital. Entonces, esta salida se la envía hacia otro bloque de procesamiento digital, ¿sí? Y ya se obtiene en cambio la señal digital, ¿sí? Si quiero otra vez regresar, o si quiero ver el resultado no en digital sino en analógico, entonces tengo que también hacer pasar mi señal digital, ¿sí? A través de un convertidor de digital a analógico para así poder observar el resultado en formato analógico.